acompaña Cintia Laurel, quien es presidenta y fundadora de la Asociación Civil Trisomía 21. Cintia, muy buenos días tenerte nuevamente en tus ciudades. Para nosotros es un gusto, es un honor, es un placer. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias nuevamente por invitarnos a abrirnos este espacio para hablar de las personas con discapacidad y en específico de las personas con síndrome de Down. Nosotros encantados, pero cuéntanos, ¿qué objetivos tienen ahorita en mente más recientes que ya se hayan cumplido incluso Trisomía 21? Platícanos, ¿a qué se están dedicando ahora? Este año básicamente estamos integrando a lo que es un grupo de mamás, de madres cuidadoras. También estamos integrándonos por delegación, con líderes delegacionales. En cada delegación hacemos grupos para que se empoderen las mamis. Y también este año ya hemos concretado por delegaciones apoyos económicos con grupos importantes en algunas delegaciones de la Ciudad de México. Ahora, hablas de grupos de familias, en este caso grupos de madres, que me llama muchísimo la atención, que se unen en favor a apoyar, a hacer labor social a través de Trisomía 21. ¿Cómo llevan a cabo esto? Mira, Trisomía 21 surge exactamente con un grupo de madres, ¿no? Vemos la necesidad de gestionar como sociedad civil organizada. Claro. Entonces, obviamente, no es lo mismo llegar a tocar una puerta sola, tú como mamá, que llegar en grupo, ¿no? De ahí surge Trisomía y luego se ha ido escalonando a mamás por delegación, ¿no? Para irnos, digamos, organizando mejor. Algo importante que ustedes también llevan a cabo y que me encanta, sin duda es importantísimo, es la convivencia familiar. Que lo llevan a cabo en eventos, en la labor social que ustedes desempeñan, pero siempre es como el tema principal, el tema central, ¿no? La convivencia familiar. Sí, de hecho, pues surge a raíz del ocio inclusivo como objeto principal de la asociación y nosotros nos llamamos Familia 21 precisamente, ¿no? Porque no importa que sea la mamá y el hijo o no importa que sea la mamá, el abuelito, los primos, los vecinos, ¿no? El chiste es convivir y aprender esos tips y aprender esas ideas, esas experiencias de familia a familia de una forma lúdica y de una forma, pues, familiar. Ahora, también llevan a cabo talleres que, bueno, también pueden servir para la sociedad, para la población en general. ¿Qué temas centrales o qué temas son los que más tocan con más frecuencia? Pues primeramente la sensibilización de lo que es la discapacidad en general. Sumamente importante. En general, porque muchas veces yo sé sobre síndrome de Down como mamá, pero no sé sobre discapacidad visual, motriz, sobre otro tipo de situación, ¿no? Entonces es muy importante conocer qué es lo qué otro tipo de discapacidades existen, ¿no? Entonces, sobre sensibilización son básicamente los talleres. Ahora, tiene un eslogan también importante, ¿no? Que se llama Juntos Sumamos Más. ¿Con qué fin lo crearon? Digo, evidentemente tiene un gran significado, como lo escuchamos. ¿Qué tanto les ha resultado hoy en día que ya lo pueden incluir, además de los talleres, de toda la labor social que hacen delegación por delegación, lo pueden incluir a través de la tecnología, en donde todo mundo está al alcance de ella, ¿cierto? Sí, lo utilizamos como hashtag, Familia 21 y Juntos Sumamos Más, porque creemos que la unión hace la fuerza, obviamente, y lo hemos constatado, ¿no? Que gracias a que somos 650 familias registradas en Trisomía 21, pues hemos alcanzado algunos logros muy importantes. Comenzaron, creo que a partir de 200 familias, me imagino, ¿no? Iniciamos 5. Ah, 5 familias. Luego eran 20, luego 80, luego 150, luego 200, luego 350 y así hemos ido subiendo. El número total hoy en día registrado de 650 familias que además de que tienen el interés de conocer, que están a favor de la inclusión, pues quieren involucrarse aún mucho más. Y lo que más me da gusto de verdad que sea alrededor de todas las delegaciones, es lo que hace aún más importante. Tienes unos eventos importantes que nos vas a compartir que ya están próximos a llegar, que pues están a cargo de la organización de Trisomía 21. Pues ahorita el más cercano es el Día de Muertos, vamos a celebrarlo en la delegación Benito Juárez. En nuestras redes sociales está ya los eventos y bueno, tenemos cursos en puerta de lengua de señas para las mamás, lengua de señas mexicanas para las mamás. Excelente. Y bueno, tenemos varias ahí proyectos también que realizar con el Indepedi, tenemos muchas cuestiones en puerta. Cintia, bajo tu experiencia, ¿qué es lo que nos falta como sociedad? ¿Qué más falta por hacer para incluirnos a todas estas labores sociales que ustedes hacen? Pero sobre todo, pues,
hacerlo a través del conocimiento, hacerlo a través de la responsabilidad social. ¿Qué consideras que haga falta? Sensibilización, definitivamente. Si nosotros estamos como sensibilizados, no tenemos que hablar de inclusión porque ya es lo que vivimos al día a día. Excelente, pues estaremos pendientes a través de las redes sociales que siempre comparten los eventos que llevan a cabo, todo lo que hacen, que bueno, para nosotros de verdad brindar este espacio informativo es sumamente importante. Tenerte, de verdad fue un placer, espero que sea muy pronto, que se siga repitiendo, es tu casa, tu ciudad. Muchas gracias. Y muchas gracias de verdad por toda la información brindada, Cintia. Al contrario, muchas gracias. Te esperamos a la próxima. Gracias.